Yo soy Raimundo y soy alcohólico. Que gracias a Dios y a estos grupos estoy sin beber. Pues antes que nada, como siempre, a favor de acompañarlos a lo largo de estos días por estar esta tarde aquí, compartiendo y agradeciéndole a Dios por un aniversario más de un grupo. Ojalá estos aniversarios de veras llevaran el fondo de gratitud que debemos de tener los alcohólicos por estar llegando a un día más y por tantos que salen beneficiados, pero que desafortunadamente uno de las cosas características del egoísmo, decía el padre Somé, es que con facilidad se le olvidan las desgracias a uno. Decía el señor Anthony de Melo, ¿no?, que la mariposa no deja de ser bella porque no se le olvida que fue gusano. Y creo que a uno lo primero que se le olvida qué es lo que lo trajo un día a Alcohólicos Anónimos y empieza a perder ese sentimiento de gratitud, ese sentimiento de reencuentro con la vida. Cuando uno inicia esto, empieza a perder uno el gusto y la alegría que nos acompañan las primeras noches que llega uno a Alcohólicos Anónimos, porque empieza a olvidar que este es un problema tan grave que como ya va uno dejando de beber, lo ve uno tan fácil y tan sencillo de resolver, mas en cambio es un privilegio para unos cuantos tener esta oportunidad que tenemos los que hoy estamos presentes, y ese es mi sentimiento a quien nos acompaña por primera vez, así que seas uno más de los que estamos aquí presentes, de uno más de los que tenemos tanto que agradecerle a la vida, a Dios, por esta oportunidad de darnos, de reencontrarnos con la vida, de vivir de diferente manera, no por el hecho único de dejar de beber, que creo que eso desde el principio dicen los alcohólicos que lo más fácil es dejar de beber, que cualquiera lo logra. Lo difícil es sostenerse y encontrar una vida con sentido, una vida con provecho, una vida que no se va a encontrar con facilidad si no me doy cuenta que más grave que cualquier adicción es el egoísmo. Creo que precisamente es lo que desquebranta a la humanidad, es lo que hace pedazos a la sociedad, es lo que desune a las familias, esa característica del ser humano de no preocuparnos, de no ocuparnos, de no hacer un inventario de moral de mis actitudes colectivas, cuáles son mis comportamientos con los demás. Y a veces me asombra porque por años la mayoría que me conoce saben que desde hace muchos años Dios me dio el privilegio de iniciar estos grupos en la cárcel, y a veces me he preguntado qué realmente es la cárcel, y me he respondido a través de las vivencias: la cárcel no es tan solo la privación de la libertad. Creo que la verdadera cárcel es la incapacidad que tenemos los seres humanos de convivir como tales. Todos queremos acaparar más de lo que necesitamos, todos queremos mayor concentración en nosotros mismos, y vamos a hacer todo lo que sea necesario si no llenamos este vacío con Dios, y lo queremos seguir llenando a través de reconocimientos, a través de tener la razón. Creo que vamos a afectar a otros y nos vamos a seguir afectando a nosotros mismos. Y este monstruo que es el egoísmo no se va a resolver nada más acogiéndonos a normas morales o filosóficas. No le vamos a hacer ningún rasguño a este monstruo que hace tanto daño y que además nos separa de Dios mismo, porque el egoísta siente, ¿verdad?, que él es más grande o que él es casi Dios. Por eso bien decía el doctor Bob, ¿no? Decía el doctor Bob: todo lo que se infla de más un día tiene que reventar. Y yo creo que es sano pensar, porque sí es doloroso tener que reventar por esa perseverancia de querer tener más reconocimiento de lo que necesita un hombre para vivir feliz. Decía el psiquiatra famoso, el doctor Teibu, que Dios hizo una alianza divina entre la religión y la profesión médica para adecuarnos, para acercarnos unos principios que nos van a dar la oportunidad de rehabilitarnos verdaderamente.
porque yo no entiendo por qué mucho tiempo me agazapé con el escudo de que era alcohólico para vivir a mi manera y para estar conformado sin hacer ningún esfuerzo para mejorar como ser humano. ¿Y saben por qué? Porque el alcohólico, como yo, le cuesta trabajo entender que en la vida, para triunfar, es mejor el esfuerzo de dar que la comodidad de recibir, pero el alcohólico como yo, para mí era más fácil que la vida se alcanzara, me proporcionara lo que era mi deber proporcionarme a través de dar a los demás. ¿Y cuántos de los que estamos dentro de Alcohólicos Anónimos todavía estamos en espera de que otros nos hagan felices? Y creo que ya es tiempo de pensar que la felicidad no es colectiva, la felicidad es personal, y yo la tengo que encontrar para podérsela derramar a los demás, porque siempre estuve con la mano extendida en la vida, siempre estuve exigiendo a los demás que me resolvieran mis problemas, siempre estuve arrancando la lástima de los demás para ganarme un poquito de aprecio, y es doloroso que te ganes lo que se tiene que ganar con tenacidad, con amor, con valores, a través del chantaje y las lástimas. ¿Cuántas veces mendigue la caricia y la compañía de alguien porque no quería yo aportar ningún esfuerzo para proporcionarme la oportunidad de saber qué costo tienen las cosas en la vida y así poderlas apreciar? Lo que no cuesta nada nunca se puede apreciar de la manera que se tiene que apreciar. ¿Y cuántas veces se llega a Alcohólicos Anónimos y con facilidad se le olvida a uno qué son las condiciones que lo trajeron un día a Alcohólicos Anónimos? ¿Y saben por qué es muy fácil darse cuenta cómo se van olvidando esas cosas? Porque un día tuve que entender que a veces iba a Alcohólicos Anónimos como una rutina, con un ingenuo temor que si no iba a la reunión probablemente hubiese algún descalabro en mi vida, y no venía con el sentimiento de gratitud de saber que cada día era un regalo, era un día que ya no me pertenecía en la vida. Y entonces empecé a entender en qué consiste esta enfermedad, y me di cuenta que qué fuerte es que a veces la felicidad o la paz o la tranquilidad que puede existir en un hogar se vea interrumpida, ¿verdad?, por las características de los seres humanos de no ocuparnos, ¿verdad?, en pensar en el bienestar de todos, no nada más en el bienestar personal en la vida. Qué doloroso es darte cuenta que mi egoísmo era tan grande que preferí ser esclavo del reconocimiento en lugar de acogerme a la voluntad de Dios. Y qué doloroso es descubrirte unas noches que cuántas veces sorprendí a mi familia diciendo que yo era un valioso servidor, que lo estaba haciendo por gratitud, y muchas veces me eché compromisos de servicio para no estar en el lugar que debería de estar, ¿no? Siempre enmascarando la verdad y siempre proporcionándome los gustos o los deseos que yo quería para mí. Pero creo que todas las cosas caen por su propio peso, y es difícil y es triste que llegues a muchos años y te preguntes, ¿verdad? Y que te preguntes, no que tan solo era el alcohol, ¿verdad?, el que te había despojado de la posibilidad de vivir de una manera sana en la vida. Ahora que no tienes el alcohol, sigues incrustado en la pinche desdicha de no saber en qué consiste la propia vida. ¿Y saben por qué siento que es? Porque los alcohólicos, dice Bill, llegamos a pensar que nosotros vamos a ser eternos o que nunca vamos a tener ningún conflicto que nos cause algún malestar. Por eso no nos interesa ahorrar espiritualmente. ¿Para qué ocuparnos si es mejor vivir sostenido del halago, sostenido del aplauso, que sostenido del amor y del espíritu de servicio, de dejar atrás mis cosas personales
personales para darme cuenta que solo he podido hacer o solo había podido hacer amistades con aquellos que me daban la razón y que estaba muy lejos de conocer el amor, porque aquellos que no estaban de acuerdo conmigo, en lugar de que yo tratara, ¿verdad?, de reconocer que no es posible que yo en todo tenga razón, tratara de acercarme hoy a ellos para poder crecer en el amor, en la comodidad, en lo fácil. Nadie va a poder crecer, y es doloroso de veras llegar a tener años dentro de Alcohólicos Anónimos y se tenga que andar desprestigiando en ausencia a los demás para demostrar una superioridad que no se tiene. Es por eso que Bob era tan claro en sus cosas, que decía: el mejor mensaje se transmite sin palabras. No tienes que hacer nada de dar tantos brincos estando el piso tan parejo. Cuando tú traes a Dios en tu corazón, cuando has conocido lo que es Alcohólicos Anónimos, te darás cuenta que de la cabeza al corazón es una distancia aparentemente pequeña, pero dice Bill, ¿no?, es una distancia abismal, porque todos intelectualizamos el programa para quedar bien con otros y a veces para acomodar a otros, ridiculizándolos para decir yo soy mejor que ellos mismos. ¿Cuántas veces me fui del grupo preocupado pidiéndole a Dios que ojalá regresara aquel que por el impulso, por la fuerza del egoísmo, lo exhibí ante los demás en el nombre de la verdad y vivía enfrentado a la realidad, que lo hice solo por quedar bien con los demás? Hoy entiendo por qué los psiquiatras dicen la mejor llave y la que no falla para el fracaso es querer quedar bien con todos, y ese es el alcohólico. Y ese es el alcohólico que quiere tener el control de todo, por eso su neurosis se va elevando cada día. Es alguien que le exigiría, que le pediría a todo mundo que se dejara conducir, como él dice, para que las cosas salieran de la forma mejor para todos y cada uno de nosotros. No es cierto. Lo que busca uno en el fondo es tener, ¿verdad?, demostrar una fortaleza que no se tiene, porque el que más impone no es el más fuerte, es el más débil, y mi debilidad era tan fuerte, por eso tenía tantas ganas y tantos deseos de imponerme hacia los demás. Yo me asombro en la misma cárcel, vivir las desgracias, las desavenencias, las amarguras que se atraviesan en esos lugares. Y lo digo porque antes de llegar a Alcohólicos Anónimos tuve que vivir las experiencias de estar privado de mi libertad, tuve que vivir el egoísmo tan fuerte de exigirle a mi madre, una mujer soltera, chantajeándole, exigiéndole que me remediara mis necesidades, ¿verdad?, de una manera que solo alguien que no ha conocido que lo contrario del amor es el egoísmo. Por eso a veces es tan difícil conocer el amor, porque sigue imperando sobre todo esto el egoísmo. Y volteo, ¿verdad? Y el otro día salía de la reunión del grupo en la penitenciaría y oía un chamaco que le estaba mentando en la madre, por la madre en el teléfono a su propia madre, diciéndole con palabras antisonantes, exigiéndole que le llevara algunos recursos. Y me decía yo, sin la censura estúpida, ¿no?, con la comprensión de ser un miembro de Alcohólicos Anónimos, decir qué tantas estupideces uno comete, al grado mismo de querer forzar a su propia madre, como yo quizá algún día lo hice, a que se prostituyera o a que hiciera algunas cosas por solucionarle los problemas a alguien que estaba siempre en la posición de que otros se encargaran de darme lo que yo debería de esforzarme para conseguir en la vida. Y entonces me di cuenta por qué
¿Por qué casi no hay hogares funcionales? Casi todos son disfuncionales, porque son muy pocos los que se preocupan por decir hasta dónde el egoísmo puede partir la estructura de un hogar, hasta dónde hay diferencias a veces o inclinaciones a quien más quiero yo como hija, o a quien, o a los gustos, ¿verdad?, que a mí me agradan por encima de los gustos de los demás. Yo no alcanzaba a comprender cómo son los daños tan fuertes cuando uno se acoge o se inclina a un hijo al que le tiene más atención y más inclinación. ¿Y qué pasa en los grupos? A veces creo que hemos entendido que es bueno tener una opinión diferente del principio. Eso es bueno y será saludable para la gente nueva. Lo que es malo es que cuando nos testereen el ego tengamos que agredir y tenemos que ofender al otro. Bien decía el doctor Bob, yo siempre evité discusiones con los compañeros porque cada vez que gané una, perdí un amigo. ¿Y cuántos amigos se tienen que perder? ¿Y cuántos familiares se alejan de uno simplemente por las exigencias egoístas de alguien que no se ha dado cuenta que el verdadero logro, la verdadera libertad, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y está en el libro azul tan claro que todo lo podemos ver, no es tan solo que llevemos el mensaje, es que nos habilitemos de Dios para poder derrumbar ese cerco de egoísmo que no me ha permitido asomarme a las desdichas de los demás, el que no me ha permitido, ¿verdad?, poder un día en la oración dejar de pedir por mí para pedir por otro, y así se consuma el resultado de una oración que rompe el egoísmo para darme la oportunidad de fortalecer mi alma, y habilitado de Dios, entonces entienda que este regalo que Dios me dio de estar entre ustedes desde hace algunos años no es algo que yo lo haya encontrado por mí mismo, que Dios se valió de mucha gente, de aquellos que me recibieron para poderme sacar del fango donde me encontraban. Pero ¿saben qué sucede? Que creo que pronto al alcohólico se le olvidan sus equivocaciones, sus errores que lo trajeron a uno para acá. Dicen que la flor de loto crece, nace en agua fangosa, y las cosas espirituales nacen del oscuro, de los errores, de las fallas que tenemos como seres humanos. Entonces yo pienso, ¿verdad?, si eso nace de ahí, recordaré a los budistas que dicen en la vida, Bill lo dice de otra manera, dicen los budistas, en esta vida no se trata de reprocharte ni de despreciar, se trata que aprendas a hacer de lo que es veneno, hacerlo medicina. Y eso Bill lo dice, ¿no? En el negocio del Señor no hay nada que esté de más o que sirva o que no sirva o que sea un estorbo. Todo para Él es valioso, pero si tu propio egoísmo, ¿verdad?, de ti mismo no te hace entender. Recordemos que no es menester ser santo, se trata de caminar, no de flotar. Entonces a veces el alcohólico pierde el piso y de repente siente que flota encima de los demás. Y decía San Francisco de Asís, yo para crecer espiritualmente tuve que abandonar la idea de la perfección y jamás negar la naturaleza humana. Entonces, cuando alguien comete un error, pues es bien fácil condenarlo, porque como dijo el doctor Jung, condenas porque ya se te han olvidado los tuyos o crees que nunca vas a tropezar en la vida. Entonces, uno se observa acá adentro y dice, qué bueno es uno, ¿verdad?, para señalar, para condenar, hasta para desprestigiar, y qué difícil es para voltearte a ti mismo y corregir varias cosas que tú sabes que están mal y las pospones cada día, las alargas más porque no quieres mejorar como ser humano en la tierra. A veces pensamos que somos los que estamos aquí, un área de la sociedad mucho mayor en calidad a los de allá afuera, y creo que ese es mucho orgullo, mucho egoísmo. Dice Bill, nosotros a comparación de otra área de la sociedad estamos más expuestos
en tropezar. ¿Y por qué Bill sigue insistiendo en ponernos un semáforo en rojo? Para que no te sientas, ¿verdad?, ya tan seguro. Recuerda, no todos los que cantan victoria son triunfadores, nomás por hoy. Esa actitud desafiante del alcohólico de creer que ya él todo lo puede, le va a pasar lo que le pasa a los argentinos. Dicen que los argentinos, cuando se quieren suicidar, se suben a su ego y de ahí se avientan. Si tú te quieres suicidar, síguele como vas y verás que vas a tropezar. A lo mejor no mueres materialmente ni vuelves a beber, porque la generosidad de Dios es tan grande. Yo a veces le decía al padre Álvaro el otro día, es que si dicen que uno se porta más, se va a ir uno al infierno, y dice, yo no los entiendo, mi Ray, otro pinche infierno. Entonces a veces uno, ¿verdad?, quiere funcionar en temores o en conveniencias, ¿no? En conveniencias, si no, quítate el egoísmo y funciona por convicción. Vas a tratar de ser mejor por ti, no porque estés buscando que Dios te gratifique, no porque estés buscando que la familia te reconozca, porque ¿sabes qué? Porque al final jamás, a lo mejor nunca te va a reconocer tu familia, ni los esfuerzos que puedas hacer aquí como servidor dentro de Alcohólicos Anónimos, y es lo que menos importa que te reconozca. Lo que sí puede uno estar seguro, que su sentimiento interior va a ser muy diferente al querer que la gente le reconozcan a uno que no tiene ningún compromiso de reconocerlo. Yo creo que el alcohólico, como yo, me hacía acompañar muchas veces de varios compañeros a donde yo iba a compartir, los que me conocen de años. Y yo decía que los llevaba para que conocieran grupos, yo decía que para que convivieran con otros compañeros, y un día, haciendo el cuarto paso, me di cuenta que soy un individuo que estaba tan mal emocionalmente, en el instinto de seguridad emocional, que exigía a los demás que me dieran la seguridad que yo no tenía, pero todo lo disfrazaba. Por eso dicen que el egoísmo es una máscara donde se esconde la verdadera identidad del individuo, porque era muy hábil para decirle a los demás que casi me debían, ¿verdad?, a mí el hecho de que estuvieran sin beber. Pero también yo tuve que entender, no se vale engañar a los nuevos, no se vale engañar a nadie, que su recuperación está dependiendo de la cualidad de un ser humano, de ninguno. Creo que es deber de cada uno de nosotros decirle al nuevo que su recuperación depende de los principios y no de las personas. Pero como el alcohólico, como yo, le gusta que lo adulen, que lo halaguen para sentirse bien, al mismo grado que se pueden tener amistades falsas, relaciones sentimentales falsas, y mantenerse engañado con tal de sentirse seguro. Eso está en el cuarto paso, con una claridad del tamaño del mundo. Pues ¿qué no te puede o qué no te siente mal estar con alguien que ni amas, que ni sientes nada por él? Dijo una compañera de un lugar fuera de México, no hay nada más espantoso que dormir con alguien que no quieres. ¿Y cuántos tenemos que estar con alguien o tuvimos que estar a alguien solo por hacernos sentir seguros? Y eso es desaprovechar la vida. La vida no va a ser para siempre. Por eso, quien empieza a fijarse a quitarse el egoísmo, va a ser necesario que piense un día que todo se va a acabar. Y no como una mirada pesimista, ¿no?, sino como una realidad. La vida se va a terminar para que le puedas dar sentido a la vida, para que puedas aprovechar lo que no aprovecha uno, porque siempre está deseando uno de más. Y lo que tienes hoy, como estar en este momento con los corazones henchidos, aunque no seamos del grupo azteca, estamos casados espiritualmente, porque hay unos lazos interiores de dolor que nos han hermanado desde que llegamos aquí. Desgraciadamente, nuestras diferencias por desacuerdo es el grupo, es el aniversario del Azteca, no voy.
qué pinches pendejadas se hacen, ¿verdad? Solo por el pinche egoísmo. No vamos, dice el cuarto paso, no asistimos con una familia, no vamos con algunos amigos simplemente porque decimos su forma de ser me molesta. Cuando uno se da cuenta que no es su forma de ser la que nos molesta, sino que somos tan endebles que los defectos de carácter de los demás nos hace pedazos y no somos tan fuertes como nosotros llegamos a pensar, porque no hemos aprendido a dar sin recibir nada a cambio. Sigue imperando en la vida de uno el pinche egoísmo, y por eso a veces pienso, ¿por qué a veces viene la enfermedad y reniega uno? ¿Por qué a veces un detalle los pone uno a perder su libertad? Porque muchos necesitamos un rozón de esa naturaleza para despertar y darte cuenta del privilegio de estar vivo, de sentir y disfrutar lo que tú tienes, y que tu egoísmo no te ha permitido vivir con plenitud y decirle gracias, Señor, por todo lo que me has dado. En primera, porque yo desde cuando no debería de estar vivo y me has regalado la oportunidad de la vida, pero no para estar machacando mis pinches errores de hace 40 años aquí, buscando hacerles creer a los demás que es humildad, cuando solo es una presunción de quererles decir yo sufrí más, cuando hay gente que ha sufrido más, entre ellos mi madre, que cargó el peso de vivir con alguien tan irresponsable como yo y nunca esbozó una queja hasta el final de su vida. Y yo siempre siento lo que dice Bill: el alcohólico es tan egoísta que hasta en el dolor ha querido ser el número uno. A huevo tiene que ser uno el número uno con tal de llamar la atención, y entonces uno comprende por qué no hay verdaderamente una fortaleza. Fíjense lo que dice Bill. Dice: nuestra convivencia entre más fraterna. Ya el licenciado Table dice: la unidad por sí sola no va a ser gran cosa si no aprendemos a ser amigos, si no aprendemos a convivir como hermanos de esta misma, de un mal que de veras, que creo que el error de muchos padrinos es no decirle al ahijado: esta enfermedad es incurable. Muchos pensamos que ya la brincamos, y saben que esta enfermedad, si no la atiendes, se va a hacer más grande hasta cuando que bebías. Por eso a veces hay que perder más aquí que allá afuera. Por esa razón que no podemos sujetar ese pinche monstruo que va levantándose y se va haciendo más grande, y logras, ¿verdad? Y vas a lograr quedarte solo por esas exigencias que tienes a los demás de atención, o que estén de acuerdo contigo en todo lo que tú dices. Entonces, cuando dice Bill, recordémonos que estamos aquí unidos, dice, por nuestras latentes debilidades. Él no dice que por virtudes. Bill sigue insistiendo: somos frágiles, tenemos que estar cuidados, hay que hacer cosas. Dios no lo vas a encontrar, o Él no te va a encontrar a ti sentado en una pinche silla con tu cabeza de lado diciéndole que quieres acercarte a Él. Dios te va a encontrar cuando lo busques en el dolor del otro, en el que a veces escurres y escabulles. Dios te va a encontrar cuando sepas que muchas veces has podido ayudar a alguien hasta económicamente, y has dicho: es que Alcohólicos Anónimos no hace eso. Cuando entiendas que Alcohólicos Anónimos no resuelve ese tipo de cosas, pero como miembro de Alcohólicos Anónimos tienes el privilegio de descubrir que el amor es dar, y a veces lo que más te duele, que es el dinero. Aunque aquí digas que no te mueve ese, pero será el de los demás, porque el tuyo te cuesta trabajo, porque ahí está el canasto, ahí está. ¿Cuántas veces hemos salido espiritualmente en alto nivel de los grupos, y cuando hemos llegado a la casa y nos han solicitado, ¿verdad?, un poquito más del gasto, empezamos a sentir que nuestra sobriedad se ve desquebrantada, porque nos pidieron lo que podemos dar.
decimos que dependemos de Dios y seguimos, ¿verdad?, cimentando nuestra confianza en las cuestiones materiales, en los que digan lo demás, en lo que yo tenga. Y me pregunto esta noche, ¿y cuándo en las relaciones con Dios? ¿Y cuándo vas a observarte cómo estás con Dios? Dicen que hay una sola manera de ver cómo estás con Dios. Pregúntate cómo estás con el ser humano. Y de esa manera vas a estar con Dios. No puedes estar bien con Dios si a su criatura preferida le sigues partiendo la madre. No puedes estar bien con Dios. Lo único que quiere Dios de ti, lo que dijo Teresa de Calcuta, es que estés a donde otro ser humano te necesita. Eso es lo único que te pide de ti. No te va a pedir grandes cosas, porque las cosas de Dios son pequeñas y son sencillas. Lo que buscas por tantos lados está tan cerca de ti, pero tu egoísmo te ciega y no te deja ver la facilidad que tienes de sentir ese sentimiento de gracia que se siente en nuestro interior cuando hemos podido participar en las desdichas de los demás, y nos vamos acercando cada día a un estado mayor de satisfacción. Y no porque dejes de pasar. Yo no entiendo por qué a veces la gente dice, voy a hacer otro cuarto paso, si después de cuánto te das cuenta que hagas 20 o 30 cuartos pasos, siempre vas a encontrar lo mismo, porque no existen defectos nuevos en la vida. Vas a hacer los mismos que no los has querido entender. Dice Bill, porque nuestro egoísmo no se da cuenta que el futuro nos está exigiendo enmiendas. El día de hoy necesitas darte cuenta. ¿Por qué no convives con los demás? ¿Por qué tienes que forzarlos a fuerzas a que estén de acuerdo? ¿Por qué cuando tus hijos tropiezan o no salen avante en los estudios, lo primero que dices, ¿de qué sirven mis desvelos, mis esfuerzos, tanto dinero que he gastado? Y te darás cuenta que siempre has dado condicionadas las cosas. Es más, en las relaciones con mi mujer me di cuenta con facilidad, leyendo un libro que se llama El Esclavo, de mi egoísmo tan grande que yo no estaba cumpliendo con el compromiso de una relación sentimental sana, que yo solo tenía relaciones de convenio. En cuanto ella hacía lo que yo decía, cuando se comportaba como yo decía, me complacía en lo que yo deseaba, yo tenía comportamientos de la mejor manera que yo pudiera. Pero en cuanto ella sacaba su albedrío y tomaba sus decisiones como ella quería, de inmediato yo tomaba la compostura, la actitud de castigarla sin decirle, de no, ¿verdad?, complacerle o cumplir con lo que yo tenía que cumplir. Y me di cuenta, porque es triste que voltees a ver a tu mujer y le veas los ojos llenos de tristeza y marchitos. Y no porque no tenga gusto que hayas dejado de beber, porque le da mucha tristeza vivir con un pinche dictador, que porque apenas se sabe los enunciados de nuestros principios, cree que tiene la razón en todo, sin saber que Dios se manifiesta en todo y no nada más en lo que uno dice. O como cuántas veces pensamos, ¿verdad?, que a nosotros Dios nos dice directamente lo que tenemos que ser, pero al final nos vamos a dar cuenta que Dios directamente a nadie ayuda, que a veces te ha querido ayudar por medio de tu mujer y tus hijos y no los has querido escuchar. Por eso, como dice Bill, ¿no?, aquí entre nosotros hasta de besos y nos indultamos entre nosotros mismos, pues es cómodo y es fácil. Lo difícil es convivir allá afuera, cuando a veces tienen la razón o en su gran mayoría de veces, y nosotros, o por lo menos yo fui alguien que tenía una capacidad, ¿verdad?, de justificar las cosas y de esquivarlas, como he esquivado tantas cosas en la vida, porque siempre me ha podido la verdad. Dicen que el problema del alcohólico es saber escuchar, y sí es cierto, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque escuchar todos pensamos que es la ausencia de ruido, y no, dicen que escuchar es la ausencia del ego. Cuando tú entres y te consideres un alumno aquí y no el maestro que a veces
mal has asimilado con los años aquí, entonces vas a escuchar cosas verdaderamente extraordinarias. ¿Cuántas veces te dicen, no, cómo los puse, que yo los puse bien y que yo puse bien al nuevo, cuando no te das cuenta, ¿verdad? Que a veces el nuevo te pone bien porque te refresca cosas que ya olvidaste, y ese gusto que sales, crees que fue del dar y no te das cuenta que fue el del recibir, porque alguien te recordó lo que ya se te había olvidado cuando tú llegaste aquí. En ocasiones llegué a pensar lo que dice por ahí San Francisco, ¿no? Dice, ¿cuántas veces la gente llega a decir, si yo hubiera vivido en la época de Cristo no hubiera permitido que lo matara? Y andamos pregonando por todos lados, ¿no? Dice, y al final Cristo lo mataron hace muchos años, miles de años. Pero lo que no nos damos cuenta los seres humanos, que lo seguimos matando con injurias, con intrigas, con calumnias, con la forma que dice mi padrino, el padre, que leíamos un día un libro y decía, ¿te has fijado, Raimundo, que la parte más peligrosa del hombre no es de la cintura para abajo, sino es de la cintura para arriba? Porque al fin y al cabo, de la cintura para abajo un día ya no va a poder y va a dejar de chingar, ¿no? Pero de la cintura para arriba siempre se va a ver más posibilidades, que haya más egoísmo, que haya más envidia, que haya más intriga. Yo no sé de dónde, dice el doctor Teibo, de dónde le sale tanta necesidad al alcohólico de querer más reconocimiento, más poder, exponiendo su propia tranquilidad y su propia paz. Ese pinche afán de estar sostenido del pinche halago, de que todas las miradas estén concentradas en uno mismo, esa forma devastadora, dice Bill, que te va a dar cuenta que te vas a dar cuenta que ni son las gentes ni las circunstancias los que te han hecho pedazos. Lo que te ha hecho pedazo es las fuerzas interiores malignas que surgen de ti mismo. Tú eres el creador de todos esos pinches problemas. Uno es el que crea estos problemas tan fuertes de no poder convivir con los demás. Yo me asomo a veces a la cárcel, y hoy tomaba un café con una compañera y un compañero en la mañana. Le decía, ¿sabes que si yo no me pongo a servir y siempre de decir a dónde voy? A mí Dios me ocupó para ponerme en un lugar como son las instituciones carcelarias. Cada quien va a buscar un lugar en este mundo para donde le pueda ser útil a Dios. Y creo que había una razón. Le dije, ¿por qué me puso en ese lugar? Porque cada vez que pongo los oídos, como amigo, como padrino, empiezo a comprender y a valorar muchas cosas que no se valoran tan fácil cuando uno las siente tan segura. ¿Y saben por qué no se valoran? Porque los que apadrinan no se dan cuenta que el apadrinamiento se trata de 2 orejas y una sola boca. Le da uno por hablar y hablar y hablar y decirle a la gente y es más de escuchar para que puedas ayudar a quien quieres ayudar. Es decir, a veces estamos hasta distraídos, ¿verdad? Y ni escuchamos al ahijado, ni escuchamos a nuestros hijos cuando nos quieren decir cosas. Iba una niña con su mamá y le dice, mamá, y ahora sí me urge hablar mucho contigo. Y le dice, ¿de qué? Dice, es que tengo unos problemas, y empieza a contarle, y llegan a la tienda de autoservicio y empieza a agarrar los víveres, y la niña le dice, mamá, escúchame, dice, tú échale, yo te estoy escuchando. Dice, escúchame con los ojos, por favor. La gente necesita que le pongas tu mirada. ¿No ves que te vas a dar cuenta que a veces con los ojos se dicen más que con las palabras? Porque lo que sale del corazón va a llegar al corazón, y la mejor ventila para eso son la propia mirada. Pero el egoísta no. El egoísta está como un maestro que está esperando, o que cada rato interrumpe porque él tiene la solución para todo. No es cierto, compa. Nuestros folletos son muy claros. Ni somos trabajadoras sociales, ni somos consejeros matrimoniales, ni somos en mercadotecnia profesionales.
Lo único que tenemos que hacer es decirle a quien nos hace el favor de confiarnos sus cosas, cómo hemos trascendido nuestros problemas a través de la práctica de los 12 pasos, y no como maestro. Y no como maestro de dar consejos que no lo sabe. Es decir, como seres humanos tenemos limitaciones. Nadie tiene todas las soluciones para todo. Entonces, ¿por qué no deslindas responsabilidades cuando alguien te pide un consejo que tú sabes que no lo sabes? ¿Por qué no le dices que vaya y que busque a determinado compañero o compañera que él tiene la experiencia? ¿Y sabes por qué no? Porque quieres esa necesidad que te demanda el egoísmo de querer concentrar más a la gente contigo mismo para sentirte confiado y seguro en la vida, porque no es fácil decirle con un dejo de humildad. Bien decía Bill, yo nunca encontré la humildad, dice él, la humildad me encontró a mí. ¿Cuánto hay que llorar por pinche rebelde y por pinche obstinado? ¿Quién puede hacer vida con alguien, verdad, que es un egoísta y que siempre está exigiendo? Y dice el 8º paso, hasta la hora de decidir en alguna postura sexual, el egoísta escoge de qué forma tiene que ser. Y carece tanto, y carece tanto de comprensión y de inseguridad que al final es capaz de decirle a la pareja, ¿te gustó? Porque él sabe muy bien que su seguridad no depende de él, sino del halago de los demás. Y esas son las cosas. Vean quién siempre está chingando. Yo ayudé. Y dice un libro que dice, no se lo cuentes a nada, cuéntatelo a ti para que te lo creas, güey, porque tu problema no es que convenzas a los demás, es que si lo platicas careces de todas esas pinches cosas en la vida, y va uno viendo lo que se pierde, lo que se vas perdiendo en la vida, la posibilidad, la oportunidad de vivir en libertad, en vivir como Dios quiere que vivas, que disfrutes, ¿verdad? Que disfrutes la vida. De veras, la vida, dicha así con facilidad, parece que es algo sin valor, pero la vida tiene cosas hermosas. Por eso no debemos de engañar a la gente. Decimos a los nuevos, y yo le quisiera decir a los jóvenes, a las personas que vienen, yo no he querido sorprender nunca a nadie como nuevo diciéndole, has venido a un mundo de maravillas a donde nomás llegaste y colorín colorado, el cuento acabado. No es cierto. A la gente hay que decirle bienvenida a la vida, a un lugar a donde tienen accesos a las risas, a las alegrías, a la felicidad, pero también al dolor, también a las lágrimas, también a las tristezas, porque nadie que no viva los días grises y los días de lluvia va a distinguir los días de sol, los días de brillo en la vida. El egoísta no le gusta pasar por ratos de tristeza, por ratos de dolor. Y si uno supiera que aquí en la vida hay 2 tipos de dolores: el dolor del remordimiento y el dolor de la disciplina. Desgraciadamente yo he tenido que caminar más por el remordimiento que por la disciplina. Ojalá ustedes no. Ojalá ustedes se den la oportunidad, que vale la pena encontrar la disciplina en la vida. Como alcohólico, pues yo podía decir a tantos años, creo que yo tengo la posibilidad, no exenta de poder tropezar algún día, pero creo que refrendo cada día con el servicio las otras 24 horas, pero todos estamos expuestos a fracasar. Pero como tú crees que nunca vas a fracasar, entonces cuando llega alguien por primera vez, no pones toda la atención y todo el respeto para que sea, siquiera por ese momento, el grupo una entidad espiritual, que le demos, ¿verdad?, que le demos prioridad a lo que dice Bill, que la gente se va a quedar no por la elocuencia de las palabras, que ojalá ustedes se queden porque sientan un ambiente de hermanos, de amigos,
entendemos bien lo que yo dejé atrás hace muchos años, gracias a Dios, la consecuencia de beber de una manera inmoderada, pero dentro de mí todavía como estela de recuerdos amargos perduran muchos sinsabores que tuve que hacer que mi gente viviera, y la gente que más me amó, como fue la que fue mi esposa y fue mi madre en la vida. Aún a veces paso por ahí por alguna circunstancia el recuerdo y reviven, ¿verdad? Como que supura una herida y me recuerda lo que cuesta una silla de Alcohólicos Anónimos, y le he pagado con muchas lágrimas, con muchas tristezas, con muchos dolores en la vida. Ojalá ustedes se ahorren el sinnúmero de conflictos que tiene uno que vivir antes de llegar aquí, y puedan darse la oportunidad, que es un problema demasiado grande para enfrentarlo individualmente. Y si hacemos un lado el egoísmo para darle prioridad a la humildad, podemos decirle a los demás o a Dios mismo: ayúdame, que esto ya me superó en la vida. Yo creo que tenemos derecho a vivir en plenitud. A veces pensamos, o llegué a pensar, que en 1988 yo me di cuenta que mi vida cambió. Mi vida ya no fue la misma, y no exactamente por capacidades personales. Vino la convención nacional y me hicieron el favor de invitarme a mí. El Palacio de los Deportes estaba muy lleno, y entonces me tocó a mí compartir. Yo nunca he tenido ningún nivel cultural, nunca he estado en ninguna preparación escolar. Mi escuela fue la cárcel, la calle, los baldíos, el rechazo, las humillaciones, los desaires. Mi vida la marcó el desprecio desde el mismo seno de la familia. Entiendo cuando se tiene que vivir nada más para buscando un bálsamo para esas preguntas que no tienen respuesta, de decirse por qué yo tuve que vivir. Y de repente los Alcohólicos Anónimos me sacan de ese lugar, y llegó aquel junio del 88, y yo no sé quién se le ocurrió subirme, invitarme a aquella convención, a donde todo el Palacio de los Deportes enloqueció, se volvió un caos. La gente quería levantarme en hombros. Yo no sabía lo que estaba sucediendo, hasta que un día, leyendo la vida de San Francisco, cuando alguien le pregunta a Francisco: oye, Francisco, si tú eres un hombre que no tiene elocuencia, si tú eres un hombre que ni siquiera tienes atractivo como hombre, no me explico por qué tienes ese poder de convocatoria. Y entonces contestó San Francisco: Dios bendice a la escoria. Entonces me di cuenta que Dios me había bendecido igual que a cada uno de nosotros, y no había lugar para sentirse diferente o superior a nadie en la vida, que hemos sido elegidos por Dios para un servicio de llevarte un mensaje, de ofrecerte nuestra mano generosa. Y ojalá nos permita ser tus amigos, porque más que tú nos necesites a nosotros, nosotros te necesitamos a ti, no porque vivamos como pirañas, porque nos hemos dado cuenta que entre mayor seamos en cantidad y calidad, mayor capacidad tenemos de enfrentar a la vida, porque son los medios en que Dios canaliza su gracia en el corazón de cada uno de nosotros. Yo quisiera, por esta vez, creo vamos a hacer un receso para recordarle, ¿verdad?, que todo evento, ¿verdad?, representa un compromiso y una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esta tarde, ¿verdad?, que estamos hablando del egoísmo, vamos a darle opción de hacerlo a un lado con nuestra séptima tradición, y hacemos un poquito de un receso.
del doctor Bob, que decía que una buena junta no se debe a la capacidad del orador, sino se debe a la capacidad del auditorio. Son cosas extrañas, pero es una gran realidad. La fuerza de abajo siempre es indispensable para que fluyan las palabras. Por eso es a veces tan egoísta el alcohólico que dice, es que es un programa egoísta. No, el programa no es egoísta, el egoísta es uno. A veces hasta en la propia interpretación de los principios, ¿no? Me inclino en las cosas que a mí me conviene, me adhiero en las cosas que puedo ocupar para lastimar a alguien. Entonces ocupo lo que siempre me puede satisfacer a mí. Pero después de tanto, ¿verdad?, se va a dar uno cuenta que ese tipo de vida no le trae a uno las satisfacciones que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Yo sigo repitiendo, no es necesario ser santo, pero yo creo que sí es necesario recapacitar en lo que dice la literatura. Dice que es un programa que va a llevar su tiempo, que va a llevar su esfuerzo, dice, pero no por eso nos debemos de conformar en metas de segunda categoría. Yo no creo que como alcohólico estemos siempre conformando, de decir, es que soy un alcohólico, por eso no vine a la junta, es que soy un alcohólico, por eso no aprecio algunas cosas familiares. No es cierto. Ser un alcohólico anónimo es un privilegio de Dios, es un regalo del cielo, es una oportunidad de haber vivido dos etapas en una vida que nos da mayor facilidad de ver con claridad las bendiciones o reconocer con más amplitud la propia vida después de vivir de aquel oscuro camino a donde parece ser que nos encerraron en una cápsula y después adentro se pusieron un cerrojo y nos quedamos adentro sin posibilidades, y de repente se ve abierta y nos encontramos en un mundo que es tan extraordinario como es el de los alcohólicos anónimos. Y quienes estamos dentro de los grupos dicen que estamos lo mejorcito de lo peorcito, y esa es la realidad. Y no por ser de esa manera, creo que este es el milagro, el hallazgo más grande, siendo que lo que hemos sido cada uno de nosotros, hoy podemos dar fe de lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en la vida de nosotros, que nos ha hecho vivir, arrancarle un pedazo al cielo, entrando a los predios exuberantes de una realidad que nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos allegar. Nos colmó de dones nuestros corazones y nuestra vida la hizo de diferente manera, y hoy vivimos de una forma que ni nosotros mismos pudimos haber imaginado. Pero creo que todo empieza a veces de no reconocer o no darse cuenta lo que nos hemos dado cuenta los que hemos empezado a leer el libro azul. Fíjense que cuando en la historia de Bill él dice un detalle, digo, como antes de que escribiera los pasos, antes que se abriera un grupo, cómo nació Alcohólicos Anónimos, después de su experiencia espiritual, él se sintió tan extraño, con esa tranquilidad interior, que su médico le dijo, esto es mejor que lo que tenías hace rato, y se fue. Y dice, mi pensamiento se fue en esos momentos de tanta tranquilidad, pensando, ¿cuánto darían miles de alcohólicos por sentir lo que estoy sintiendo? En ese momento dejó de ser egoísta, en ese momento fijó su mente, fijó su propósito en aquellos que ni al mundo habíamos llegado. Y creo que allí empezó el gran milagro, porque hizo a un lado el egoísmo para pensar en otras cosas. Y nosotros a veces, ¿verdad?, buscamos a Dios, como dice Teresa de Calcuta, ¿no? Teresa de Jesús, no encierres a Dios en los templos, no te va a servir de nada. Y pensamos que Dios está en los templos, cuando está Dios vivo, está dentro de nosotros, pero haciendo lo que dice el doctor Table, no haciendo un sentimiento, no haciendo un conocimiento intelectual de Dios, grabarse datos, saber mucho de la historia del Dios de cada quien,
sino buscando hacer un sentimiento emocional de él, que de veras tenga la capacidad de romper el cerco. El egoísmo que te ha divorciado y nos ha divorciado de Dios. Somos nosotros los alcohólicos quienes más somos víctimas del pinche egoísmo. Somos los alcohólicos los que nos ha tiranizado y hemos tiranizado la vida de los demás por el pinche egoísmo en la vida. Somos los alcohólicos los que nos hemos divorciado de Dios y hemos vivido en la orfandad de Él, no porque Dios nos haya querido abandonar, sino porque nuestro propio egoísmo cerró el techo hasta para que Él no interviniera en nuestras propias vidas, porque preferimos actuar de la misma manera. Somos los alcohólicos los que tenemos que pensar en eso que dice Bill cuando a Lois le da el infarto. Primero que él empezara a dar muestras de enfermedad, Lois caía enferma de un infarto, y entonces dice Bill, ¿cuánto le pediría a Dios me dé la posibilidad de reparar los daños que he hecho con Lois? Porque Lois, dice, junto con muchas de las esposas de mis compañeros, se han vuelto viudas de Alcohólicos Anónimos. ¿Y cuántas veces hay que reflexionar, como lo tuve que reflexionar, que sí era una realidad, que sí fui, ¿verdad?, toda una institución conocida en los grupos, la gente siempre con su cariño, con su atención, tiene las inclinaciones en mí, pero nunca me interesé por lo que eran mis compromisos cercanos, como son los de la misma familia. Recibí aplausos y recibí reconocimientos y sentí, ¿verdad?, que era algo ganado por mí mismo. Desconocí que nadie puede ganar ni tiene, ¿verdad?, el poder de trascender en la vida por méritos personales, que fue el amor de ustedes, el amor de mi familia, que Dios los ocupó para salir adelante. ¿Y por qué no le dice uno a sus hijos y a sus ahijados lo que le dijo el doctor Bob a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos? No me agrada que me vean como superhombre o como santo. Dice, soy el primer eslabón que por la gracia de Dios y por buena suerte no se rompió. Ese es romper el egoísmo. Es decir, lo que dicen que un día iba Sócrates paseando por ahí y todo mundo dijo, ahí va el peor de los hombres. Y entonces dice, pero ¿cómo te atreves a decir que es el peor de los hombres? Le voy a preguntar. Y le dice, pregúntale. Y se acerca y le dice, maestro, ¿usted es el peor de los hombres? Y le dice, sí, porque todos tenemos lo peor y lo mejor. No somos tan buenos como creemos. Tenemos una parte oscura, una parte que está mal. Por eso mi padrino me dijo, el compañero Francisco Paz me decía, cuídate de todos, hasta de mí. Hasta de mí. ¿Y qué quiso decir con esa? Depende de Dios. Los seres humanos tropezamos, los seres humanos fallamos. No se vale hacerle la imagen a la gente nueva de que uno es una persona muy perfecta. Creo que todos tenemos errores y cada quien los conoce. Por lo menos yo acabo de decir, si he caminado y si he crecido, no ha sido por el lado de la disciplina. He tenido que tropezar. Pero como a veces pensamos que los pecados más aborrecentes para Dios son los más notorios, que robe, que tenga otra mujer, entonces el del orgullo y de la pinche vanidad me lo perdono y me indulto, siendo uno de los pecados más graves que existe en la humanidad. Y no dicho por mí, dicho por los libros y lo que puede hacer un pinche presuntuoso vanidoso que quiere más de lo que le merece en la vida, queriendo de halagos de los demás. Es capaz de desprestigiar a todo mundo con tal de sentirse de mejor que los demás. Y creo que llega el momento que uno tiene que darse cuenta, mira, el egoísta no es capaz de perdonarse un error, mucho menos en amarse. El egoísta siempre, ¿verdad?, que se acuerde de un error, va a tener va a sentir la necesidad de autocastigarse. El egoísta no sabe hacer amigo de él mismo. No sabe de ser amigo, termina solo.
porque no sabe ni estar un instante con él mismo. No es capaz de escribirse una carta de afecto y de amor y decirle, ¿verdad?, que le da uno gracias a Dios de tener un amigo como el que ha llorado tanto interiormente. No es capaz de darse un abrazo y decir, gracias a Dios que me ha permitido sentir los flagonazos del dolor, consecuencia de mis malos actos en la vida, y que si yo volviera a nacer, escogería ser yo mismo, porque uno ha aprendido a ser amigo. Por eso dicen que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú te desprecias y te aborreces como lo dices aquí, tú no vas a poder apreciar y a querer a quien tienes enfrente en la vida. Así que yo creo que si yo no hubiera ocupado el servicio, si yo no estuviera en los lugares a donde estoy, yo con facilidad me perdiera en Alcohólicos Anónimos. Con facilidad convivo en esos lugares a donde son unos monstruos de concreto, a donde la gente se consume, no nada más el que está privado de su libertad, porque los errores de uno es como un cáncer que infecta a toda la familia, y ver de la forma en que se llega a esos lugares, además de atemorizados y con un invaluable sentimiento de nostalgia y de melancolía de no haber aprovechado la libertad y los privilegios allá afuera, y tener que llegar a un lugar de eso para entonces ver lo que no se pudo ver por el egoísmo acá afuera. Porque eso ha sido mi vida, porque el ser humano tiene que seguir perdiendo para distinguir lo que está tan cerca y lo que tiene valor en la vida. No creo que sea posible lo que el pájaro azul que voló por todo el mundo buscando la felicidad y cansado nunca la encontró, cuando llegó a su hogar ahí estaba, porque pensamos que la felicidad es algo extraordinariamente grande. Y entonces cuando camina uno por los corredores de esos lugares a donde además que toda la gente decimos, ¿verdad?, que es la gente que no merece o que merece estar ahí porque son los malos en la vida. Y yo siempre me he de decir, si hubiera cárceles para delitos morales, ¿quién estuviera libre? Entonces a veces lo que pasa es más fácil condenar a los demás, y cuando pasas allí ves las necesidades de la gente que al llegar la noche no tienen acceso a una celda y que tienen que dormir en el corredor o en los baños, o que para pasar una noche en sosiego en cualquier reclusorio le piden a Dios que pase el celador y le ponga el cerrojo, porque si no le pone el candado van a venir algunos a querer abusar sexualmente de él o ponerle. Cuando veas el infierno de cerca, entonces te vas a dar cuenta del pinche egoísmo tan grande que no te permite decir gracias. Gracias por la vida, gracias por este día, gracias por la mujer que tengo, como quiera que sea, y que gracias porque responde y se pone al pedo, porque ya no es la momia atemorizada de hace pinches años, que hoy es libre de ponerse en desacuerdo en la vida. Gracias porque te vas a acercar ahí y vas a ver a los chamacos que van creyendo que van al hospital cuando no saben que desde niño van viviendo y sintiendo las tinieblas de la cárcel, pagando, ¿verdad?, un tributo que no debieron de haber pagado, de tener un padre adicto a las pinches drogas y al alcohol en la vida, y pasar por los corredores y ver a jovencitos tener relaciones sexuales orales, no porque sean afeminados, sino por la pinche necesidad de una pastilla de a 3 pesos, se tienen que poner a hacer todas esas cosas porque su pinche obsesión no les permite vivir bien. Tenemos ese privilegio de estar aquí, y entonces ¿por qué empañar la vida por pendejadas de que hay crisis? Pues el otro día me pregunto yo, ¿cuándo por lo menos yo nunca he tenido de más? Ni pinches dólares tengo, nomás que oigo, como dijo don Agustín Galván, sé selectivo, en paz descanse, no te juntes ni con tristes ni con pendejos, porque es progresivo y es mortal. Y sí es cierto. Y eso es cierto. Tienes que tener un entorno adecuado con gente que tengan fe, que quieran seguir adelante, y entonces empiezo a conocer el mundo de ese lugar.
y descubro como muchos van y dicen, es que ve a la cárcel y nomás cuando entres vas a valorar muchas cosas. No se trata de vivir como pinches pirañas, viviendo del dolor de otros. No se trata, ese es el egoísmo. Ay, siquiera yo no estoy en el cuero de ese güey, a lo mejor estás en otro peor, cabrón. El de ser egoísta, ¿no? No se trata de todo eso. Te tratas de decir qué les voy a llevar. ¿No ves que cuando esos hombres llegan ahí no pierden su libertad, pierden la vida? En sus ojos les ves el estigma de la muerte. ¿Y sabes qué? Y Dios te escogió a ti en medio de la pinche basura para ser un portador de esperanza, para ser tú quien les lleves un consuelo a sus tribulaciones, para ser tú el que les lleves un momento de tranquilidad o de esperanzas con tu sola presencia. Dicen ellos, gracias por venir, porque solo porque vienen sabemos que vivimos. ¿Te has dado cuenta que el sentido de pertenencia te lo dio Dios a través de un ser humano? Ese que te recibió cuando llegaste por primera vez, y en ese momento te endosó un compromiso. Llévale esta buena nueva al que está delante en la vida. Creo que dice, el amor no es para el que lo merece, es para el que lo necesita. Y la prueba está en que si alguien no merecía esta oportunidad era yo, porque yo sé lo que venía haciendo, lo que era mi vida, ¿no? Y entonces, ¿por qué después a mis hijas, cuando tropezaban en los estudios o como en el grupo alguien que no estuviera de acuerdo conmigo, por qué yo les quitaba mi amistad y les quitaba mi respaldo en la vida? ¿Por qué no sabía dar sin esperar nada? ¿Por qué no sabía que el amor es para esa gente que le está costando trabajo salir adelante? Porque el egoísta no alcanza a comprender esos tiempos. Algunos decimos egoístamente, ¿cómo no conocí a Alcohólicos Anónimos a tiempo? ¿Cómo no conocí a la mujer que tengo a tiempo? Y dice Teresa de Calcuta, los tiempos de Dios son perfectos. Todo va a llegar en su momento indicado, nada más que tienes que tener paciencia para saber esperar. El egoísta no sabe pedir, exige, y le exigimos a Dios. El egoísta no le dice a Dios lo que hay que decirle, lo que escondemos y esquivamos, porque pretendemos engañar a Dios diciéndole frases bonitas, en lugar de decirle que hoy fui mezquino a la hora de ayudar, en lugar de decir que hoy no dejé de hacer lo que debí de haber dejado de hacer, no hice lo que debí de haber hecho en la vida, sino siempre a Dios le quiero decir las cosas de diferente manera. Entonces a veces nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, ¿y por qué no me quita Dios el egoísmo? Y Dios no es para que Él te quite el egoísmo. Dios está para que tú hagas lo que dice el paso 12. Dice, la mayoría de nosotros de niños llegamos a anhelar ser presidentes de la República. Era un sueño infantil. Después por lo menos fuéramos grandes financieros. Dice, llegamos a Alcohólicos Anónimos y nos dimos cuenta que esos sueños eran infantiles, que ni presidentes de la República ni grandes financieros fuimos. Pero lo que sí le debemos de agradecer a Dios, que hemos encontrado un lugar en esta tierra a donde le podemos ser útil a Él, si tú quieres. Si tú quieres. Dios no te va a juzgar por los pecados, porque si no, no tuviéramos para qué seguirle adelante. Dios te va a tomar en cuenta lo que puedas hacer por otro que te necesite en la vida, porque ese sí creo que sea Dios. Yo no creo en un Dios que esté al pendiente de señalar, de castigar, mucho menos. Yo creo que es alguien que no se cansa de darle la oportunidad. Le dije un día al padre Álvaro, le dije, ¿y cuál es lo que más le agrada a Dios ejercer? Y me contestó, el perdón. Él no se cansa de perdonarlo. Y me recuerdo unas palabras de Gilberto Galván, en paz descanse. Mira, mi Ray, decía él, ¿no? Como que Dios a veces hace que no ve, porque si de veras viera las chingaderas que hacemos, no tuviéramos chance de estar aquí. Lo que a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios te ve con tanta comprensión
y tú no puedes ser comprensivo con otros. ¿Y tú por qué no puedes comprender las debilidades o los errores de tus hijos, de los demás? ¿Por qué? ¿Por qué no se da uno cuenta que dice, yo siquiera no me he divorciado, pero no te das cuenta que no has firmado un papel? Pero a veces está uno tan divorciado como no se da cuenta. Es que no discuto con mi mujer, pero es que tampoco hablas y eso es peor, ¿no? Y eso es peor. Y entonces a veces dormimos en la misma cama, tan cerca materialmente, pero tan lejos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el egoísmo no le permite a alguien que es presuntuoso, a alguien que es orgulloso decir, perdóname, sabes que te necesito. Me dice un libro que leí, dice, sabes que jamás te vayas a dormir, por muy molesto que te hayas quedado con tu mujer, sin darle un beso, porque tú no sabes quién de los dos no puede amanecer. Pero como uno se cree que es eterno, cree que nunca va a pasar ninguna cosa de esto. Y que no pase y que vivas al otro día bien, no te das cuenta que el perdón va a reconfortar tu espíritu, tu alma, y la vida va a ser de diferente manera. Lo que pasa es que a veces vemos y creemos que la vida es el corazón nada más, que es el hígado, que es el páncreas y que es todos los órganos humanos. Y yo siento que es como la pelota que bota, y que todos pensamos que la pelota es el cuero o es el hule, y nadie se imagina que la pelota es el oxígeno, el aire que trae adentro, es la que lo hace botar. ¿Y sabes cuál es tu vida? Tu espíritu. Por eso a veces, ¿verdad?, nuestro egoísmo de no participar con una sonrisa con otro, con una mirada tierna, con un saludo por lo menos de esa manera, en lugar de castigar al otro, nos castigamos nosotros porque no alimentamos nuestro espíritu, no lo alimentamos. Y eso está en el paso 12, y lo hablamos aquí y lo decimos aquí, pero todo ha sido grabado intelectualmente, pero estamos muy lejos de vivirlo. Yo, para ir terminando, en la cárcel me enseñaron a perdonar. En la cárcel me han enseñado esos hombres cosas tan valiosas, y a veces se me chispotean las cosas. A veces, ocupado en mis cosas, este diciembre le dije, no podía ir porque mi trabajo no está con algunas dificultades, ¿no? Y entonces le dije al coordinador, ¿sabes qué? Dile a aquellos que qué quieren de cenar, que si no preparan su cena, le dije, que nos digan como con cuánto lo resuelven, y nosotros a ver cómo juntamos la lana para mandarla. Y resulta que va y regresa y me dice, no me dijeron nada, nomás le mandaron este papel. Y lo hablo y me dice, el padrino, nosotros no le estamos pidiendo que nos traiga de cenar, lo único que le estamos pidiendo, que no se olvide que necesitamos de su compañía. Dice, ¿sabe qué? Y si de veras quiere algo para que convivamos, que no sea un requisito, y si nos da la oportunidad de pedirle algo, sabe que hacer aquí la comida es una comida que el sabor es de años. Acuérdese que todos estamos aquí desde hace muchos años. Si se acuerda de nosotros, tráiganos frijoles con el sabor de allá afuera. Y entonces me di que pinche autocomplaciente es el egoísmo, por no forzarte, por no dar. Pero ¿qué sucede cuando si traes un conflicto o tienes problemas? Porque de repente salen las virtudes y las cualidades, la actitud servicial hacia los demás. Y entonces entiende uno que el dolor es el único que le da dirección en la vida. Porque sin dolor, ¿quién buscaría a Dios? ¿O quién trataría de ser mejor en la vida? Bien decía mi padrino, aunque jamás lo he de dejar de decir, cuando la limosna es grande, el santo se pregunta qué quedará este buey, porque solo cuando está uno atravesando ratos desventurados, entonces se acerca, ¿verdad? Se está uno dispuesto a darse a los demás.
Yo me casé hace, gracias a Dios, 33 años dentro de Alcohólicos Anónimos. Mi mujer no era compañera, la conocí por medio de ir a pasar el mensaje y la conocí. Y la conocí en septiembre de 1977 y en diciembre de 1977 me estaba casando. ¿Ustedes creen que sea amor? Es el pinche egoísmo de la gente de tener a alguien que le resuelva sus cosas instintivas, porque no puede amar. Yo no creo que exista el amor a primera vista, eso se llama lujuria, ¿no? Ves lo que te conviene y no. Y entonces me caso, me dice mi padrino, espérate, aguántate. Ella me dijo, yo vengo en estas condiciones, es a lo que voy a terminar y le agradezco a Dios. Yo tengo una criatura. Y mi padrino me dijo, piénsalo. Mi necesidad de tener compañía, le dije sí. Y nos casamos y desde luego la iglesia a reventar, puros alcohólicos anónimos, mi padrino es puros alcohólicos anónimos, y ya sabe. Pero ¿qué sucedió al paso de los meses? Cuando ella salió embarazada, cuando se presenta el pinche monstruo del egoísmo, cuando sin saber que lo que tú necesitas está tan cerca y no lo ves, porque amar a alguien que tiene tu sangre es bien fácil, es por tu propia seguridad, pero el amor de Alcohólicos Anónimos es amar a alguien que no debe tu sangre, es que le partas la madre al egoísmo, que te pidan algo que sabes que es tu solución y tu pinche egoísmo no te permite. Quiérela aunque sea tantito. Cuando te das cuenta el pinche egoísmo que tienes, por eso los grupos estamos cayendo a ser menos, porque no nos ocupamos en el pinche monstruo del egoísmo. Y cuando las necesidades y la vida me empezó a enfrentar a todo eso, empecé a acercarme a esa criatura. Y quiero decirles, a hoy, ella tiene 34 años, 35, y creo que es la que más me busca y la que más se preocupa de mí. Y es la que dice, tengo el mejor padre del mundo. Y si algo hay que agradecerle esta noche a Dios, además del aniversario en que vinieron personas a conocer que es Alcohólicos Anónimos, que hemos sido capaces de aprender a amar en la vida, que el amor no se da por generación espontánea, que para conocer el amor hay que pasar enfermedades, problemas, aflicciones, sinsabores, necesidades. Y cuando nadie claudica, se empieza a florecer el amor y siente uno la verdadera libertad. ¿Por qué no dejamos de beber antes? Porque siempre maldecimos al alcohol creyendo que con violencia podíamos encontrar la paz. Y decíamos, pinche alcohol maldito, y terminábamos emborrachándonos porque habíamos usado la receta al revés. Si quieres ser libre, si quieres vivir en libertad bajo Dios, tendrás que encontrarla en el amor y en la generosidad. Muchas gracias, felices 24 horas.